Antes de entrar en esa parte del mensaje, voy a hacer una narración del capítulo 38. El capítulo 38 no tiene nada que ver con la historia de José. Es una historia de Judá, el hermano de José, con su nuera Tamar. Les hago solamente una reseñita, pero después si pueden, léanlo. Es importante. Y quiero hacer una comparación entre Judá y José. Judá, lamentablemente, cayó en las manos de su nuera. Aquí que hay una historia por eso mismo, no es justificable, pero su nuera se vistió de una ramera y Judá se acostó con ella y ella quedó embarazada y tuvo un hijo de su suegro. El motivo está ahí en el capítulo, no lo voy a desarrollar ahora. Pero la misma historia que estaba pasando con Judá, José, al ser tentado por la mujer de Potifar, padeció la tentación. Y ahí en el segundo punto de nuestro mensaje hablé sobre el vencer la tentación. Y José pudo vencer la tentación. O sea, tuvo todo en la mano. Podía haber hecho lo que él quería con la mujer de Potifar. Hasta quizás se quedaba como el rey de la casa, no importaba. Pero él prefirió honrar a Dios con sus actos en vez de satisfacer su placer sexual. En cambio, su hermano Judá hizo todo lo contrario. Y lastimosamente volvió a las andadas como su padre Jacob, cometiendo errores, teniendo otras mujeres que no le correspondían. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Por qué José pudo hacerlo? ¿Por qué José tuvo la gallardía de poder vencer la tentación? Hay una sola frase que se repite en toda la historia de José. A mí me emociona mucho la historia de José. Él quería honrar a Dios. No quería ofender al Señor. Él sabía los principios bíblicos, los principios que había recibido. No eran los principios que su padre Jacob, con su ejemplo, les había instruido. Eran principios. Y estamos hablando de un joven de 17 años cuando fue vendido. Ahora sería quizás mayor, ¿no? Quizás tendría 27 años. Por lo que más o menos la historia nos cuenta. Aquí de que este muchacho joven no tenía esposa, no tenía novia, nada, pero tenía una gran responsabilidad. Pero las dos primeras cosas que él destaca es esta. No va a ofender a su patrón, a su amo Potifar, no le va a faltar respeto, y a Dios menos. Y no quería ofender a Dios. En los dos primeros puntos, ¿cómo vencer la traición o cómo vencer la tentación? Y las dos tienen la misma respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No le va a faltar a Dios. Va a ser responsable delante del Señor, sea lo que sea, no importa la manera de serlo. José terminó en la cárcel. Lamentablemente, otra vez, injustamente, primero lo vendieron como esclavo, ahora lo meten acusándolo de violación. Y hay algo que destaqué el otro día y que lo vuelvo a destacar. No lo vemos a José estar desencantado o protestando. Está aceptando lo que Dios le da en cada situación de su vida. Y eso es muy interesante. Es importante para manejarlo nosotros en este día, en este momento de nuestra vida. Cuando Él llega injustamente a la cárcel,
En el tercer punto, decimos cómo vencer el desencanto. Habría sido comprensible que José se hubiera sumido en la autocompasión en este momento. Estaba encarcelado, lo trataban duramente, pero el Señor seguía con él y ascendió a una posición de liderazgo dentro de la cárcel, y Dios le concedió gracia al jefe de la cárcel. Versículo 21, capítulo 40. Perdón, 31, versículo 21. Leo el 20 para entenderlo. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Venimos mal con la historia de José en el sentido de que podríamos decir, pobre José, ¿no? Era un joven que era entusiasta, era un joven que amaba a Dios. ¿Qué culpa tenía él que los hermanos lo odiaran? Bueno, era un poco la responsabilidad del padre, lo que dije yo en el mensaje del domingo pasado, y no puedo ampliarlo mucho más. Pero Dios tenía un plan para él. Pero antes de que sucediera ese plan, y los que conocemos la historia de José sabemos cómo termina, y lo vamos a estudiar, él tenía que ser preparado para el liderazgo. Él no estaba preparado para servir. Cuando sus hermanos lo vendieron, odiándolo y todo lo demás, injustamente lo vendieron como esclavo, ¿qué culpa tenía él? Pero él aceptó lo que Dios le estaba dando, eso es importante destacarlo. Aceptó callado la boca la lección que Dios le podía dar, aunque no lo entendía. Yo y tú, o tú y yo, no entendemos lo que Dios hace con nosotros en este día, en este momento, en tu vida, en el momento en que tú estás viviendo. Tú no lo entiendes, yo tampoco lo entiendo. Pero estando en las manos de Dios, el plan de Dios se tiene que realizar. Y aquí hay un trabajo de Dios en el corazón de José. Hay una preparación de Dios a este joven. Porque él quería hacer algo con él. Y había una necesidad de preparación. ¿Qué es que Dios no tenía otra manera de hacerlo? Que lo tenía que hacer sufrir. ¿Cómo siendo hijo de Israel, el nieto de Abraham, termina como esclavo en Egipto? No, es incomprensible. En nuestra mente o en nuestro razonamiento diríamos, pero Dios se equivocó. ¿Cómo pudo hacer esto? Y la misma pregunta te puedes hacer tú. Dios se equivocó conmigo. Puedes hacer esta pregunta. Puedes decir, pero ¿por qué Dios me está haciendo pasar lo que estoy pasando? ¿O por qué el infierno que estoy viviendo? Por decir una palabra grosera o fuerte. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Bueno, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero antes de realizar ese plan, tiene un propósito: prepararte para el momento justo. Y en toda la historia de José, vamos a verlo. Él estaba encarcelado injustamente otra vez, pero no se autocompasió. No se puso a llorar. Dice aquí este pasaje que él empezó a liderar en la cárcel. Él podía haberse quedado allí en su calabozo. Supuestamente no era un calabozo común, no era un lugar común. Era un lugar donde estaban los oficiales del rey. Seguramente sería una cárcel modelo, como decimos hoy. Pero él no se deprimió, sino que aceptó el reto. Y dijo, yo puedo estar acá en la cárcel, pero puedo ser útil.
Me imagino cómo habrá hablado con el jefe de la cárcel y el tratamiento que tuvo para que el jefe diga en ese momento, yo te voy a dar la responsabilidad de todo. ¿Cómo? ¿A un preso? Sí. Todo lo que se hacía en la cárcel, versículo 22, él lo hacía. ¿Sabe? La virtud o la situación, la actitud que tuvo José fue maravillosa. Porque dos cosas tenemos que destacar de él. Cuando fue vendido por esclavo y estuvo casi 10 años en la casa de Potifar y todo fue bendecido, José no sacó una riqueza para él y dijo, me voy a apartar una plata para mí, para irme con mi papá y con mis hermanos. No, fue fiel a lo que Dios le dio, el desafío que Dios le dio, fue responsable y justamente lo meten en la cárcel. Pero él no cambió su actitud, fue la misma actitud y con más empeño, estaba en la cárcel. Escuchen, estaba preso, acusado de violación. La acusación de violación podía llegar a la muerte. ¿Por qué Potifar no lo mandó matar? Por eso decía yo en un paréntesis, Potifar conocía a su mujer, era media ligerita. Y como era así esa mujer, entonces dijo, bueno, a este lo meto preso porque tengo que meterlo, pero me pierdo una pieza importante en mi familia. Pero primero está mi mujer, qué sé yo, como habrá pensado Potifar. Podríamos pensar por qué él sirvió fielmente. Y hay una palabra que voy a destacar en toda la vida de José. Él tuvo paciencia. ¿No dice la Biblia que él ofendió a Dios? No dice que lloró, no dice que se deprimió, no dice nada de esto, sino todo lo contrario, él tuvo una paciencia absoluta en esperar, qué sé yo, pero Dios estaba tratando con él. Y es importante que él se dejaba tratar por Dios. Eso es importante. Bueno, vamos sin pila, ¿no? Algo que destaco es esto. Dios no solo lo recordaba, sino que tenía un plan para que José sirviera en la prisión de la manera que lo estaba haciendo. No tenía ninguna responsabilidad para hacerlo. Pero él no miró su condición, sino que miró la condición de los demás y servía a los demás. Yo te pregunto, si tú estuvieras en el mismo lugar, ¿tendrías la misma actitud? Si a ti te hubiesen puesto preso injustamente, ¿tendrías la misma actitud? ¿Serías capaz de mirar al cielo y aceptar lo que Dios te daba y no importaba lo que y por qué? Pero José estaba preso por designio divino. Capítulo 40 de Génesis, versículo 1. Déjenme probar el micrófono. Hola. Génesis 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿Quién era el capitán de la guardia? ¿Quién era? Potifar. Y fíjense que su amo le deja encargado al panadero y al copero, se lo deja encargado a José. Dice que José les servía, versículo 4,
Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la casa de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, que era el cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza de los jefes de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y escuche bien el versículo 23, porque es la clave para este tercer punto. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El tercer punto es el desencanto. ¿Cómo vencer el desencanto? José se lo reclamó y le dijo en el versículo 14: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado en la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. De estos funcionarios que les pasó lo que José les había dicho, era clave para el plan de Dios. Era muy importante. José, cuando era joven, había tenido 2 sueños. Todavía no se cumplieron. Ahora, estando en la cárcel, interpreta los sueños de 2 personas que están allí, y pasó exactamente como él lo dijo. ¿Van viendo cómo Dios va planeando todo? ¿Cómo va el plan de Dios? Mirándolo en el contexto general, porque conocemos la historia, sabemos el final, algunos de nosotros, capaz que todos no. Pero lo que más quiero destacar es la relación de José con Dios y Dios con José. Y me emociona muchísimo, la verdad, sinceramente. En la preparación del mensaje, como en la lectura de toda la semana, me emocionó muchísimo. Y lo que le pedí al Señor: Señor, ayúdame a explicarlo bien, ayúdame a desarrollarlo bien. Yo lo tengo escrito, pero también quiero que el pueblo o la gente o los creyentes entiendan la importancia que tiene de vivir una relación con Dios correcta y hacer lo correcto, y no importa la situación.
Y José se enfrentó a injusticias tremendas en su vida. Pero él fue fiel a Dios. Y eso es lo que quiero destacar. Aquí el capitán de la guardia Potifar le encarga a él la responsabilidad y empezó la tarea de servir a estos dos hombres. ¿Qué necesidad tenía José de servir al copero y al panadero? Pero si ustedes leyeron conmigo, se habrán dado cuenta de que un día llegó José a verlos tristes y ¿qué hizo? Se interesó por ellos. ¿Volvemos a la actitud de José? La actitud de José es que se preocupó. ¿Por qué están vuestros semblantes tristes? Y entonces el copero le contó. Y José le dijo algo sublime. ¿Acaso no es de Dios las interpretaciones? No dijo, contámelo que yo soy adivino. No se llevó la gloria, se la dio Dios. Y le interpretó el sueño, y al panadero también, y al cabo de 3 días pasó lo que José había dicho. En el desencanto, al punto que yo quiero llegar hoy. Imagínase, José ya tenía 28 años en este tiempo. 28 años. ¿Cuándo había tenido sueños él en su casa? Antes de los 17 años. Podría ser a los 15, a los 14, qué sé yo. ¿Por qué a mí Dios no me contestó? Pero sí contesta al copero y al panadero. ¿Por qué mi sueño no se realizó? Y estoy aquí, y justamente, dice, fui hurtado de la casa de mis padres. Y estoy justamente, no hice nada para estar acá. O sea que José tenía un sentimiento de dolor, de injusticia. No hice nada para estar acá. Pero tampoco hizo nada para escaparse y hacer algo en contra de las autoridades. Siguió el plan como estaba previsto. A pesar de la dificultad, el momento difícil, José tuvo un sentimiento de sensibilidad hacia los demás, cosas por las cuales no había tenido con sus hermanos. Aprendió la sensibilidad, a sentir el dolor ajeno. Para ser un líder necesita sentir esa sensibilidad, para entenderlos, para comprenderlos, para tener compasión, como nuestro Maestro, el Señor, lo hizo. Les voy a leer algunas cosas. La respuesta de José ante la decepción del encarcelamiento injusto fue doble. Primero, no permitió que sus circunstancias interrumpieran su relación con Dios. Cualquiera que tiene algo malo en su vida, o le vino una enfermedad, o murió alguien muy amado, perdió el trabajo, las cosas se le vinieron abajo, puede tener una reacción de ofenderse con Dios. Puede tener una reacción de echar todo a la borda y decir, entonces yo no sigo más la fe, no voy más a la iglesia, estoy decepcionado de Dios, de las iglesias. He escuchado muchas veces las opiniones de la gente, yo no voy más a la iglesia, o pastores, o creyentes que dicen, he dejado el camino, he dejado la fe, porque no me convencen. Y quedaron varados en el camino, decepcionados. ¿De quién? De Dios. Decepcionados de quién? De sus expectativas personales, de que pensaron que Dios los iba a poner aquí o allá o iba a hacer algo con él. José no permitió que esas circunstancias interrumpieran su relación con Dios. Segundo, no dejó que su dolor le impidiera preocuparse por los demás. Este punto es neurálgico para cada uno de los creyentes. Muchas veces nos enfocamos en el dolor que tenemos nosotros. Nos autocompadecemos
Somos unos miserables, pobrecitos nosotros, lo que nos pasó. Y no nos preocupan los demás. No vemos la necesidad de los demás. No vemos que los demás necesitan a Cristo, que los demás necesitan la respuesta positiva de la vida cristiana. Él podría haberlos ignorado, pero no lo hizo. Tuvo la bondad de dejar de lado lo que era su adversidad personal y ayudar a los demás que estaban sufriendo. La vida está llena de desengaños y pérdidas, pero podemos triunfar si rehusamos convertirnos en personas absortas en nosotros mismos y egocéntricas. En lugar de desperdiciar nuestra energía en la autocompasión, podemos invertir en el tiempo de satisfacer las necesidades de los demás. Les voy a hacer un ejemplo. A unos misioneros en la India le mataron 6 hijos. Ellos adoptaron 300 niños. Y los pudieron educar. Y lo pudieron llevar adelante. 300. No se quedaron autocompasivos y llorando por los 6 hijos que le mataron. Pusieron manos a la obra y empezaron a trabajar para revertir esa situación. Otro ejemplo. Allí en Georgia, Estados Unidos, después de una catástrofe de inundación, la esposa y sus 2 hijos murieron. Y él dijo, cada vez que quiero llorar, otra persona me necesita y me siento con la responsabilidad de ayudarla. Estoy tan ocupado y ayudando a los demás que no tengo tiempo para preocuparme por mí. Esa actitud es la misma actitud que José tenía. Es la actitud que Dios requiere de ti y de mí. No tanto autocompasivo, no pobrecito de mí. ¿Qué tengo que hacer para ayudar a los demás? Tenderles la mano, ayudarles, aconsejarles. ¿Cómo reaccionas tú ante la adversidad y el desengaño? ¿Cómo actúas? ¿Te concentras tanto en tu propio dolor que no ves el de los demás? La preocupación por el desengaño personal puede anular la sensibilidad de las necesidades de otro, pero eso no le pasó a José. No solo lo notaba, sino que él se preocupaba. Y no solo se preocupaba, sino también que se ocupaba. ¿Qué le pasa que están tristes hoy? ¿Quién no iba a estar triste en la cárcel? Estos hombres estaban pasando un momento muy duro de su vida. Y José también. Pero lo notó diferente. Lo notó que había una preocupación allí mucho más afuera de lo normal. Está bien que estén tristes, que estén mal, porque están acá presos. Pero ¿qué les pasa? Mirá, me pasó que tuve un sueño, pero no sé quién lo puede interpretar. Y José dice, las interpretaciones son de Dios. Y le interpreta el sueño. Y le da un encargue. Cuando estés delante del faraón, ¿le puedes hablar de mí? Y el hombre se olvidó. Al otro lo mataron a los 3 días. ¿Cómo se recompensó la sensibilidad de José? ¿Cómo se recompensó? El último versículo 23 dice, y el jefe de los coperos se olvidó de José. Quizás tú le hiciste bien a alguien, lo ayudaste, le tendiste la mano, le aconsejaste, o le prestaste plata, o qué sé yo lo que hiciste por esa persona. Y esa persona te defraudó. ¿Qué reacción tuviste tú? No lo quiero ver más, ojalá que se muera, ojalá que le pase algo, que se mate por ahí, qué sé yo. El odio de la venganza, como habíamos hablado de la mujer de Potifar, una mujer desengañada por lo que le hicieron, desencantada, usó la venganza. ¿Cómo actúas tú sobre los desencantos de la vida? Ahora su preocupación era retribuida con insensibilidad durante 2 años. José otra vez
es olvidado, ya no por un enemigo, sino por un amigo. Por un amigo, un compañero en la cárcel, que se olvidó de él. Él hubiese sido fácil sucumbir a la desilusión y al desengaño, pero esos son los resultados en poner nuestra confianza en los hombres. Y la de José no estaba en los hombres, estaba en el Señor. Aunque el copero se olvidó de él, Dios no, porque Dios tenía un plan. Estos son los momentos que nos toca cultivar la confianza paciente. Se ha dicho que un hombre no es héroe porque sea valiente más que otro, sino por lo que es durante más tiempo. No es que sea más valiente más que otro, sino que sea paciente más que otro. Uno de los mayores desafíos de la vida es esperar a ser paciente. ¿Por qué esa virtud implica tanta lucha para muchos? Cuando reaccionas con impaciencia ante la dificultad de la vida, esto tiende a perjudicar no solo a ti, sino a los que te rodean también. Pregunto, ¿piensas que José se decepcionó de Dios cuando vio que los sueños del copero y el panadero se cumplieron tan rápido, mientras que los suyos seguían sin cumplirse? ¿Crees que José le afectó su fe al ver que el copero se olvidó de él? Se desencantó. Nosotros también podemos sentirnos olvidados, sin embargo, al igual que José, pero hay algo que no debemos olvidar, que Dios no se olvida de nosotros. El Señor está sentado a la diestra del Padre y nuestras oraciones siempre llegan al trono del Rey porque nuestro Salvador y nuestro mediador. Tenemos un abogado llamado Jesucristo. ¿Saben? Nuestra historia, la que estamos narrando desde el domingo pasado ahora, está pasando por años. Quizás tú tienes más años de lo que está sufriendo José. Por ahora vamos a 28 años. A los 17 lo vendieron, a los 28, o sea, ya lleva 11 años fuera de su familia. Pero no lo vemos actuar en contra de Dios. No lo vemos, está en un país impío, está en un país pagano, está en un país que no habla de Dios. Y ahora en el cuarto punto, cómo vencer al éxito. Hace algunos años escribió un librito sumamente útil que se titula Fracaso, una puerta abierta al éxito. Podría haberse escrito sobre José. Muchas veces se necesitan, escuche bien, años de fracaso y reveses para llegar a ser un éxito de la noche a la mañana. Muchas veces aún los políticos se presentan varias veces para ser elegidos y pierden. Luego vuelven a competir nuevamente y ganan. Estas contrariedades y dificultades muchas veces fortalecen el carácter y el compromiso. Y eso nos puede pasar a todos. He fracasado, no me dieron el trabajo, no logré llegar a lo que yo había pensado. Bueno, vuelvo a intentarlo. Y cuando vuelves a intentarlo, hay un refrán que usamos mucho, la tercera es la vencida. Bueno, yo no sé si es la regla para todo, pero aquí a José le estaba pasando algo parecido. El copero del rey lo olvidó por 2 años. Fueron 2 años de sufrimiento, dolor, soledad continua, pero también, escucha bien, de capacitación y de desarrollo de su carácter. Había llegado el momento para el cual José había sido preparado, el tiempo perfecto de Dios. Y el capítulo 41, la explosión. El capítulo 41 es el éxito. El capítulo 41 es lo que Dios lo había preparado durante 30 años. Porque aquí cumple 30 años José. Un muchacho de 30 años, maduro en todos los aspectos de la vida, capaz en todos los aspectos de la vida. Y algo que subrayo nuevamente,
Dios estaba con José. Esa frase me mata. Esa frase la admiro. Esa frase anhelo en mi vida poder tenerla. Que Dios esté conmigo. Que fuera el Señor que me bendice. Y no mis capacidades, ni mis estudios, ni mi manera de hablar o no, o mi carácter bueno o malo. La única cosa que nos tiene que preocupar es que Dios esté con nosotros. Vamos ahí al capítulo 41 y ya veo que no me va a dar el tiempo para terminar hoy. Y no hay problema, ¿eh? Después lo dejo con deberes para ustedes. Lean, por favor, los capítulos que les voy a marcar. Dice capítulo 41, José interpreta el sueño del faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista. Y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Versículo 8. Sucedió por la mañana, estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Y le contó Faraón su sueño, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del rey, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ella, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuada que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y la vaca flaca y fea devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas,
y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéense ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte de plantar, ¿no?, la tierra de Egipto los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? ¿En quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante del Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Voy a parar ahí para seguir supuestamente el próximo domingo, si Dios quiere. Muchas cosas que decir. Primera cosa, Dios lo preparó en el momento de sufrimientos, de desengaños, de traiciones. Si vienen desengaños, traiciones, desencantos en tu vida, no te enojes con Dios. Dios te está preparando, te está moldeando. No decimos que nosotros somos el barro y Él es el alfarero que va a moldear nuestra vida para usarnos. ¿Y qué hace el alfarero cuando ve a un objeto que no lo puede usar? Lo descompone nuevamente para formarlo nuevamente para que sea de uso útil. Nuestra vida es lo mismo. Estamos siendo moldeados. Lo importante en este momento, la primera cosa que destaco nuevamente es que Dios estaba con José. Segunda cosa, José era fiel a Dios a pesar de sus consecuencias.
¿Crees que es injusto lo que te pasa? ¿Crees que tú fuiste una buena persona, que actuaste bien, pero todo salió mal? ¿O te está saliendo mal? ¿Crees que Dios se olvidó de ti? ¿Crees que Dios no te quiere, que no te ama? Estás equivocado. Dios te está moldeando para hacer algo contigo. Él te va a llevar de etapa en etapa como estamos viendo las etapas de José. Pero vimos su fidelidad a Dios a pesar de sus circunstancias. Y esto es lo que destaco. En la vida de José fue fiel a Dios y Dios también fue fiel a José. ¿No quiere que te pase lo mismo a ti? ¿No quieres que tu vida tenga éxito en lo que emprendas, en lo que hagas, y en el ministerio, y en el servicio de Dios? Claro que sí. ¿Quién va a decir que no? O hay alguno que dice, no, yo me quedo con mi compasión. Yo soy un pobrecito desgraciado y voy a seguir siendo el desgraciado hasta que me muera. Nadie quiere eso, ¿no? Por lo menos en sus cabales todos piensan en salir adelante y llegar al éxito en lo que emprenda: matrimonio, familia, iglesia, negocio, trabajo, vida personal. Todos queremos llegar a un buen punto, a un buen puerto. Todos. Pero no se nos dan las circunstancias. Y ahí venimos a la prueba que dice la palabra del Señor. A los que aman a Dios, ¿qué les va a pasar? ¿Los va a poner en qué? ¿En el horno de fuego? ¿Para qué? Para purificarlos. ¿Para qué? Para sacarle lo que no sirve. ¿Para qué? Para utilizarlo después. Y Dios te quiere usar. Pero tú tienes que ser dócil. No puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me haces esto? No podemos nosotros cuestionar a Dios porque es un pecado. Es un pecado defraudarlo. Es un pecado ofenderlo. Es un pecado sacarlo del centro de nuestra vida por caprichos. O porque quiero llevar mi vida como yo quiero. O porque el mundo me está enseñando otra cosa que lo que la Biblia está poniendo de principios. Los principios bíblicos no se venden. Nuestro refrán como uruguayo: no venderé mi rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. Lo dijo nuestro gran patriarca. ¿Y por qué no lo aplicamos a nuestra vida cristiana? No venderé mi rico espiritualidad al bajo precio de la seducción. De caer bajo las manos o las garras de una mujer, un hombre, o de robar y de tener un dinero que no me pertenece, o de engañar para ganar algo. No es el camino correcto. Dios no lo quiere. Y si Dios no te usa, no es el problema de Dios, es un problema que no estás preparado todavía para hacerlo. Y posiblemente Dios está deseando que tú llegues a la cima. Lo que yo leí ahora lo voy a seguir el domingo que viene. Pero si vamos en aumento, un jovencito preferido de su padre, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, fue fiel a su patrón, a su amo, permaneció fiel a las tentaciones, venció la tentación. Bendito Señor, huyó del pecado. Y justamente preso, hizo todo lo bueno que pudo hacer en la cárcel. Ayudó al copero y al panadero. Y el copero se olvidó de él. Pero José no se sumió en la desgracia. José utilizó todas sus desgracias. Utilizó todos sus contratiempos para prepararse, para que hoy en el capítulo 41 explotara. Y Faraón le dio la autoridad sobre todo Egipto. Y dijo, todo se va a hacer por tu palabra, José. Escuche, acaba de salir de preso.
estaba preso, estaba esclavo. Y de repente dice el gobernador segundo en Egipto. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo pasó de la noche a la mañana? ¿Creen ustedes que pasó de la noche a la mañana? No. Fue 30 años de preparación para que hoy llegara al éxito en su vida. Y algo que voy a destacar como primeros puntos ya terminando el mensaje. Ahí arriba tenemos cómo vencer el éxito. José, en todo el capítulo 41, no se tomó la interpretación personal, sino que le dio la honra a ¿quién? A Dios. Y dijo, Dios se lo reveló a usted, Faraón, para que usted se preparara para lo que Dios tiene preparado para el mundo. Y va a haber 7 años de hambre, de abundancia y 7 años de hambre. Hágase, y le da consejo todavía, es un atrevido, le da consejo al rey, le dice, allí en el versículo 33, por tanto provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio, y póngala sobre toda la tierra, y plante en toda la tierra, y abundancia para los 7 años de hambre. ¿Cómo un tipo que estaba preso le pudo hablar así a Faraón? Porque Dios le dio las palabras correctas. Y no importa la situación que tú estás, puede que estés preso, puede que tú estés en el bajo de todo lo que pueda pasar en tu vida y te sientas un desgraciado, una desgraciada, pero de la noche a la mañana el Señor va a cambiar tu historia, porque Él te está preparando para su gloria. Amén. Ven más allá de los ojos terrenales. Nuestros ojos ven esto. Si salimos afuera vemos el cielo. Si vamos a la noche vemos las estrellas y hasta ahí vemos. Ven más allá con los ojos espirituales. ¿Qué tiene Dios para ti? ¿Qué va a hacer contigo? ¿Qué plan tendrá el Señor para ti a 5 años más? ¿A 10 años más? ¿O cuando te vayas de este mundo? ¿Qué plan es el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Crees que Dios te quiere en la situación que tú estás? Dios quiere ensalzarte. Dios quiere ponerte en una posición de honra. Pero tú antes tienes que trabajar honrándole a Él, glorificándole a Él y haciendo lo que es imposible para los seres humanos. Servirle de todo tu corazón y amarlo, como dice el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley, decía el Señor Jesucristo. La vida de José es un ejemplo de que se puede. La vida de José es un ejemplo de cómo llegar al éxito. Y hay una clave que lo dije, se llama paciencia. Paciencia. Para José 13 años fueron muchos, ¿no? Fueron muchos. Para nosotros 13 años es mucho. Para Dios no. Fue un ratito nomás. Decía el apóstol Pedro que 1000 años son como un día para Dios. 1000 años. O sea que hace dos días pasó la historia del Señor Jesucristo para Dios. Para nosotros 2000 años. Uy, qué cantidad. Puede que tú digas, hace años que vengo sufriendo, hace años que vengo padeciendo, hace años que las cosas no cambian. Paciencia. Deja que Dios obre en tu vida, en tu mente, en tu corazón. La clave es, Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de ti. Agrego, no te olvides tú de Dios. Ponlo primero en tu vida. Tienes que honrarle.
hacer lo correcto. Si hay algo que está mal en tu vida, arréglalo. Hay tiempo. Hay algo que te está molestando, arréglalo. Con quien tengas que arreglarlo. Si tienes que arreglar tu situación civil, arréglalo. Si tienes que arreglar tu situación espiritual, arréglalo. Pero que Dios te vea a ti como un hijo, una hija obediente. Que vas por el buen camino de humildad, de paciencia, esperando que le haga la obra. No esperes que todo te caiga como un milagro, porque no va a pasar. Todo tiene su tiempo debajo del sol, decía Eclesiastés. Y Él quiere hacer de ti una vida mejor, una vida que dé ejemplo. Quizás tu historia personal ayude a miles de personas, quizás a millones de personas. Si puedes escribir un libro y contar tu experiencia personal y decir, yo salí de la droga, o yo salí de mi situación sentimental, yo salí de la desgracia, de la violación, yo salí del problema porque Cristo me ayudó y yo salí por Dios. Y esa historia que te resultó el beneficio para vencer, otros la van a tomar y van a hacer lo mismo que tú. Como hicimos ahora, hablamos de José. José no es Dios, José no es nuestro Dios, José no es nuestro gran patriarca. José hizo algo que nosotros podemos hacerlo. Es algo humano. Y que tú y yo podemos hacerlo en el día de hoy. Tú me dirás, pero el mundo ahora está tan diferente a la vida de José. No, Señor, era igualito. Había pecado, había violaciones, había adulterio, había todo. Y había el mismo Dios que hay hoy. La misma salida que hay hoy. Tú puedes vencer. En estos 3 puntos que hasta ahora vamos llevando, retomaremos en el éxito de la semana que viene. Te invito a que tú leas capítulo 41, 42, 43 de Génesis. Empieza el versículo 37, 44, 45, 46, 47 y por ahí vaya a estudiar. Yo no lo leí una vez, lo leí varias veces y me emociona tremendamente porque es una historia humana, sensible, que nosotros podemos practicarla en nuestra vida. Arranque el capítulo 37 hasta el 45. Léalo más de una vez. Si pueden, en familia. Y si pueden, apliquen lo que usted ha acabado de escuchar. Si no, prenda el televisor, ponga allí YouTube, escuche el mensaje, hágalo escuchar a los jóvenes. Mire, este es un mensaje prácticamente 90% para los jóvenes. Es para nosotros también, pero a los jóvenes les vendría tan bien entender la historia de José. Porque están tan tentados como nosotros, con tantos desencantos como nosotros, con tantas traiciones como nosotros, que pueden tener éxito también en la vida como nosotros. Pero tienen que saber cómo actuar en cada una de las situaciones sin olvidar de Dios. Amén. Bueno, amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por este día, te agradecemos por este mensaje, te agradecemos por el ejemplo de la vida de José. Señor, hay algo que no me gustaría y sería defraudarte a ti, ofenderte a ti y que tú quitaras tu gracia conmigo y que no lo hagas con ninguno de los que haya escuchado este mensaje. Que seamos dóciles para entender el plan tuyo para nosotros. Y no queremos que nos olvides, sino queremos que tú estés con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Gracias por tu palabra.
Gracias por la oportunidad de predicar, pero más gracias te doy si cada uno de los que escuchó cambia el rumbo de sus actitudes y trae bendiciones a tu vida y a la vida de la iglesia. Padre Celestial, acudo a ti en oración, pidiendo por los más pequeños de nuestra iglesia hasta los mayores, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, que les den convicción de caminar por el buen camino. Y si alguno te necesita en oración en esta mañana, que sea capaz de ir a ti, a orar y a pedirte, Señor, suplicarte, que lo ayudes a salir de la situación que está, de la circunstancia que está. Pido esto y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.